La noche más ordinaria se convirtió en la encrucijada del universo, no por el rugido de milagros, sino por el silencio ensordecedor de una elección. 13 hombres, una mesa, y el eco de una decisión que redefiniría la existencia, mientras la ciudad dormía y el destino de todo pendía de un hilo invisible. Era el año 33 de Cristo, una fecha que el calendario apenas comenzaba a contar, en una ciudad, Jerusalén, que palpitaba con la fiebre de la Pascua, ajena al torbellino que se desataba en lo más profundo del corazón de un hombre y a la orquestación celestial que tejía el tapiz de la redención. La tierra y el cielo, en un punto de máxima tensión, contenían el aliento. Jerusalén, ese año, no era una postal de calma, sino un crisol incandescente de fe, política y profecía. Su población, que normalmente apenas superaba los 80.000 almas, se inflaba dramáticamente hasta alcanzar, según algunas estimaciones basadas en los registros del templo, entre 100.000 y 250.000 almas. Peregrinos de Galilea, de la Decápolis, de los confines de Egipto, desde la lejana Babilonia, e incluso de la misma Roma, confluían sobre las colinas de Judea, arrastrados por la ineludible marea del mandamiento del Éxodo, celebrar la Pascua en el lugar que el Señor había escogido. Las calles estrechas, laberínticas, de la ciudad alta y baja, se transformaban en ríos de humanidad. Los mercados vibraban con una energía frenética, el aire denso con el clamor de los vendedores, el tintineo de las monedas y la algarabía de las lenguas diversas. Los sacerdotes, figurantes de una liturgia milenaria, trabajaban turnos extenuantes, sus vestiduras blancas manchadas con la sangre de los sacrificios, un recordatorio constante de la imperfección humana y la necesidad de expiación. El humo de las ofrendas, una columna constante desde el patio del templo, ascendía majestuoso hacia el cielo, visible a kilómetros de distancia, un incienso agridulce que se mezclaba con el aroma penetrante de las hierbas amargas, el pan sin levadura que se cocía en cada hogar y el vino especiado que flotaba sobre la ciudad como una promesa embriagadora. En este contexto de fervor religioso, de memoria colectiva y de una expectativa mesiánica latente, casi palpable, Jesús de Nazaret se movía con una calma que era más perturbadora que cualquier torbellino. No era la calma de la ignorancia, sino la serenidad de quien conoce cada hilo de la trama. Él sabía lo que nadie más sabía aún, lo que el destino, escrito desde el principio de los tiempos, estaba a punto de desvelar. Este jueves no era meramente otra conmemoración de la Pascua, no. Este era la Pascua. Era el fulcro hacia el cual todos los corderos sacrificados en la historia habían apuntado, el clímax de una narración divina. Era la noche en que la sombra cedería su lugar a la realidad palpable, en que el símbolo se transformaría en el cuerpo y la sangre del verdadero Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Era el momento en que la promesa hecha a Abraham, renovada a Moisés, cantada por David en sus salmos y anunciada con voz de trueno por Isaías, llegaría a su cumplimiento definitivo, irrepetible y eternamente resonante. Para desentrañar el significado de ese jueves, es crucial comprender la brújula con la que el mundo judío del primer siglo medía el tiempo. El día no germinaba con el primer rayo del sol, como en la tradición romana que hoy heredamos. El día hebreo nacía al atardecer, cuando la primera estrella se atrevía a perforar el velo de la oscuridad. Esto significaba, con una precisión que desafía nuestra lógica occidental, que el jueves de Pascua, tal como lo vivieron Jesús y sus discípulos, comenzó en realidad al caer el sol del miércoles. Fue en esas primeras horas de una oscuridad prometedora, en la sutil y a la vez trascendental transición entre el día cuarto y el día quinto de la semana, donde se desplegaron los eventos seminales de la Última Cena. Esta distinción, a menudo subestimada, no es un mero detalle cronológico. Es la clave hermenéutica que explica por qué el Cordero Pascual era sacrificado con la puesta del sol, antes del anochecer, y consumido bajo el manto de la noche. Es el ancla que confirma cómo la celebración que Jesús compartió con sus discípulos cumplía, con una exactitud casi quirúrgica, cada uno de los requisitos y mandatos establecidos en Éxodo 12. El Señor, el autor de la creación, no improvisó este acto final. Él cumplió, con una fidelidad que desborda el tiempo y la comprensión humana, cada letra y cada espíritu de la ley. La preparación de la Pascua era una coreografía sagrada que comenzaba días antes, una sinfonía de rituales. Pero el jueves mismo,
ese día específico, cargaba con sus propias exigencias rituales, un preludio sagrado que se iniciaba con las primeras luces del alba. Mateo, Marcos y Lucas, en su armónica convergencia narrativa, registran que fue durante la mañana de ese día cuando los discípulos se acercaron a Jesús, con la habitual mezcla de celo y desconcierto, para preguntarle dónde quería que prepararan la cena pascual. La respuesta de Jesús, como tantas otras veces, fue un tejido de lo práctico y lo misterioso, un enigma envuelto en una instrucción precisa. Les indicó que entraran en la ciudad, y allí, en medio del torbellino humano, encontrarían a un hombre que portaba un cántaro de agua. La instrucción era clara, debían seguirlo y decir al dueño de la casa que el maestro preguntaba por el aposento donde podría comer la Pascua con sus discípulos. Y aquí, un detalle que el ojo moderno podría pasar por alto, pero que en el contexto cultural de la Jerusalén del primer siglo, era extraordinariamente revelador, casi una señal de otro mundo. Llevar un cántaro de agua era, sin excepción, una tarea de mujeres, no de hombres. Un hombre cargando un cántaro de agua era una anomalía tan llamativa, tan fuera de lo común, que funcionaba como una señal inequívoca, un código silencioso y visible en medio de la marea de la multitud. Jesús, el Maestro del universo, se valía de un lenguaje secreto que solo sus enviados, aquellos con los ojos para ver y los oídos para escuchar, podrían comprender. Pedro y Juan, los pilares de su círculo interno, fueron los comisionados para esta misión trascendental, la preparación física de un evento que resonaría en la eternidad. Según el relato de Lucas, su tarea era ardua y precisa. Debían adquirir el Cordero, ese símbolo viviente de la redención que ahora se aproximaba a su clímax. Luego, llevarlo al templo, el corazón latente de la fe judía, para el sacrificio ritual, donde su sangre sería recogida en un recipiente y rociada por el sacerdote sobre el altar, una ofrenda milenaria. Posteriormente, debían cocinar el animal, asándolo sobre brasas de carbón, siguiendo las instrucciones milimétricamente detalladas del Éxodo, sin romper un solo hueso, un presagio sombrío de lo que vendría. También debían conseguir las hierbas amargas, el pan sin levadura, el matzá y el vino, el elixir de la celebración. Y, con un cuidado meticuloso, preparar la mezcla de frutas, nueces y especias, conocida como charoset, una pasta dulce que, paradójicamente, representaba el mortero con el que los esclavos hebreos habían trabajado bajo el yugo de Egipto. Nada de esto era rápido, nada era sencillo. La preparación de una cena pascual completa era un trabajo de horas, un esfuerzo coordinado que exigía no solo conocimiento ritual, sino acceso a los suministros correctos en una ciudad abarrotada. Y todo, absolutamente todo, debía completarse antes del atardecer, cuando el nuevo día hebreo comenzaba y la cena podía ser servida. El lugar donde se desplegaron estos eventos cruciales es conocido en la tradición cristiana como el cenáculo, del latín cenaculum, que simplemente significa sala de comer en el piso superior. El griego del Nuevo Testamento utiliza el término anagaion, que describe con precisión un cuarto grande en la planta alta de una casa. La arqueología, con su susurro de historia, y la tradición patrística, con su memoria ininterrumpida, sitúan esta ubicación en el monte Sión, en la parte suroeste de la ciudad antigua. Una zona que, durante el periodo del Segundo Templo, estaba habitada por familias de clase media alta y por algunas de las familias sacerdotales de mayor prestigio. La sala descrita en los Evangelios, con su amplitud, era lo suficientemente grande como para albergar a 13 personas, recostadas en la posición habitual del banquete greco-romano. Los comensales se apoyaban sobre su costado izquierdo alrededor de una mesa baja en forma de U o de herradura. Esta disposición espacial, que los romanos llamaban triclinium, había sido ampliamente adoptada en Palestina durante el periodo helenístico, convirtiéndose en la forma estándar en que las familias judías acomodadas celebraban la Pascua. No estaban sentados en sillas, como a menudo los imaginamos en las pinturas medievales, estaban recostados, como hombres libres. Porque esa era una de las exigencias simbólicas más profundas de la Pascua, cenar no como esclavos, sino como personas que ya han sido liberadas. Cuando Jesús llegó con sus discípulos al cenáculo al caer la tarde, el ambiente debería haber sido el de una familia extendida, reunida para el momento más sagrado del calendario religioso judío, un acto de profunda comunión y gratitud. Pero la realidad era más compleja, más humana, más cargada.
Una tensión casi palpable flotaba por debajo de la superficie de los preparativos. Los discípulos, ajenos a la magnitud cósmica de lo que estaba por suceder, se habían estado disputando, una vez más, quién era el mayor entre ellos. Una conversación que Lucas, con su mirada perspicaz, sitúa precisamente en el contexto de esta misma cena. Un detalle que habla volúmenes sobre cuán profundamente no habían comprendido todavía la naturaleza del reino que Jesús había venido a establecer, un reino de servicio, no de jerarquías mundanas. Y entre ellos, había uno que ya había tomado su decisión, una decisión que pesaría más que el universo mismo. Judas Iscariote llevaba consigo el peso de un acuerdo hecho con los principales sacerdotes, 30 piezas de plata que, en su bolsa, debían pesar infinitamente más de lo que pesaban en la mano, una moneda que se convertiría en un grillete para su alma. Y estaba Jesús mismo, el centro inamovible de este drama, que, según el Evangelio de Juan, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, sabía todas las cosas que le habían de acontecer. Y sin embargo, con una calma que trascendía la comprensión, se sentó a la mesa con ellos. Los miró a los ojos, uno por uno, con una mirada que contenía milenios de amor y de dolor anticipado. Y comenzó la cena. El relato de Juan introduce el primer acto de este Jueves Santo con una escena que no aparece en los otros evangelios, un gesto que ha sacudido la conciencia de la Iglesia desde el primer siglo hasta hoy, un desafío radical a todas las nociones de poder y estatus. Antes de que la cena propiamente dicha comenzara, Jesús, el Maestro, el Señor del universo, se levantó de la mesa. Con una deliberación serena, se quitó el manto exterior, la prenda que distinguía al rabí, al hombre libre, al anfitrión. Luego, tomó una toalla, un símbolo de la servidumbre, y la ató a su cintura. Después, vertió agua en una vasija y, arrodillándose, comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla que ceñía su cintura. El versículo que introduce esta escena es uno de los más densos teológicamente de todo el Nuevo Testamento. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Juan 13:4. El evangelista Juan no permite ambigüedades. Quiere que el lector, el oyente, comprenda algo fundamental, algo que invierte la lógica del mundo. Este no es el gesto de alguien que ignora su identidad, de alguien que actúa por debilidad o confusión. Este es, precisamente, el gesto de alguien que sabe perfectamente quién es, de dónde viene y a dónde va, y que precisamente por esa conciencia de su divinidad, se arrodilla. La omnipotencia se inclina, la gloria se ciñe una toalla, el Verbo que sostenía los mundos en su mano tomó los pies llenos de polvo de sus discípulos y los lavó con sus propias manos, un acto de kenosis, de vaciamiento voluntario, que deslumbraría al cielo mismo. En la cultura del primer siglo, lavar los pies era la tarea más baja, la labor del esclavo de menor rango en la casa, una humillación reservada para el más insignificante. Era una tarea tan baja en la jerarquía doméstica que la literatura rabínica de ese periodo indicaba explícitamente que ni siquiera un discípulo judío debía lavar los pies de su maestro, porque esa labor era considerada demasiado humillante, incluso para la relación más servil. Y aquí estaba el Hijo de Dios, el Creador, haciendo precisamente eso con cada uno de ellos, incluso con el traidor. Cuando llegó a Pedro, el choque fue demasiado para él. El pescador impulsivo, con su corazón lleno de amor y su mente anclada en las convenciones, exclamó, «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?» Juan 13:6. La resistencia de Pedro no era arrogancia, era la incapacidad, la imposibilidad de integrar en su comprensión del mundo que el Mesías, el Rey esperado, pudiera descender a tal acto de humillación. Pero Jesús le respondió con una de esas frases que, en su aparente sencillez superficial, ocultan abismos de profundidad: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Juan 13:7. Y luego añadió algo que lo explicaba todo, aunque ellos, en ese momento, aún no podían comprenderlo del todo, porque el velo de la historia aún no se había rasgado: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Juan 13:8. La limpieza que Jesús ofrecía con el agua esa noche, con el gesto radical de su humillación, era una figura, un preludio,
una sombra, de la limpieza infinitamente más profunda que ofrecería con su sangre al día siguiente. El lavamiento de los pies era la lección pedagógica, el aula preparatoria, que precedía a la cátedra del Calvario. Cuando terminó de lavarles los pies, cuando la toalla fue guardada y volvió a ponerse su manto, Jesús explicó el significado de lo que había hecho con una claridad que no dejaba lugar a confusión, con la autoridad de quien revela verdades eternas. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, 12-14. La Iglesia, nacida en el cenáculo esa noche, recibió no solo un símbolo, no solo un rito, sino un modelo estructural, un paradigma ineludible de lo que significa el liderazgo cristiano. El poder ejercido como servicio, la autoridad vestida de humildad radical, la grandeza medida en kenosis, en vaciamiento voluntario, en abnegación. 2000 años de historia de la Iglesia han batallado con esa lección, la han olvidado en la búsqueda de poder, la han redescubierto en los momentos de mayor debilidad, la han traicionado en el orgullo y la han vuelto a abrazar en la genuina fe. Porque es una lección que va contra cada instinto del ego humano, contra cada pulsión de dominio. Pero ahí está, grabada en el corazón del Jueves Santo como una llama que no se apaga, una brújula moral para cada generación. La cena propiamente dicha, tras el gesto transformador de la humildad, siguió el orden del ceder pascual, tal como se practicaba en el templo del segundo período. Es imperativo detenerse aquí, un momento, para comprender la estructura intrincada de este ritual ancestral, porque sin esa comprensión, es imposible apreciar la magnitud cósmica de lo que Jesús estaba haciendo, la reescritura de la historia que se operaba ante los ojos de unos discípulos perplejos. El ceder pascual no era simplemente una cena, era una liturgia de memoria activa, un evento en el que el participante no recordaba el pasado como algo lejano y abstracto, sino que lo revivía, lo experimentaba como presente, como su propia historia. Las preguntas rituales que el hijo menor dirigía al padre, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches?, no eran una mera curiosidad histórica. Eran la puerta de entrada a una narración viva que transformaba al participante de un espectador pasivo en un actor directo de la redención. Yo fui esclavo en Egipto. Yo fui liberado por el brazo extendido del Señor. Yo comí el pan de la aflicción. Yo crucé el mar. En el pensamiento judío del primer siglo, la Pascua no solo hacía presente la redención original, sino que también la anticipaba en el futuro, una danza entre el pasado, el presente y lo que estaba por venir. Era memoria, identidad y esperanza fusionadas en un mismo ritual, un acto de fe continuo. Este ceder, este viaje a través del tiempo y la promesa, seguía una secuencia de 4 copas de vino, cada una cargada con su propio significado específico, extraído de Éxodo 6, 6-7, donde Dios promete a Israel 4 acciones redencionarias definitivas: sacaré, libraré, redimiré, tomaré. La primera copa, conocida como la copa de la santificación, abría la celebración con una bendición sobre el vino y una declaración solemne de la santidad del día. Le seguía una porción de hierbas amargas, mojadas en agua salada o en vinagre, un recordatorio vívido y doloroso de las lágrimas y la amargura del cautiverio. Luego venía la narración de la Agadá, el relato épico del Éxodo, con sus preguntas y respuestas rituales, sus cánticos de alabanza y sus explicaciones místicas. La segunda copa, la copa de la proclamación o de las plagas, se bebía al final de esta narración, y le seguía la primera parte del ayel, los Salmos 113 y 114, cantados como un himno de gratitud y liberación. Entonces venía la comida principal, el corazón físico de la Pascua, el cordero pascual, el pan sin levadura, las hierbas amargas, el charoset. Tras la comida, cuando la saciedad comenzaba a asomar, la tercera copa, llamada la copa de la redención o copa de la bendición, sellaba el banquete con una acción de gracias profunda y colectiva. Y la cuarta copa, la copa de consumación, cerraba la liturgia junto con la segunda parte del ayel, los Salmos 115 al 118, y el gran ayel, el Salmo 136. Y es precisamente en el contexto de esta liturgia precisa, cargada de siglos de significado, de expectativa y de memoria, donde Jesús tomó el pan sin levadura en sus manos,
en el momento inmediatamente posterior a la comida, y dijo algo que ningún celebrante del seder había pronunciado jamás, algo que resonó no solo en el cenáculo, sino en cada rincón del cosmos. Lucas lo registra con una sobriedad que apenas contiene la magnitud del acto, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Y luego, de manera igualmente solemne y también sin precedentes en toda la historia de la liturgia judía, tomó la copa, esa tercera copa, la de la redención, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. En ese momento, con esas dos frases, con esos dos gestos, Jesús estaba haciendo algo de una audacia teológica sin paralelo, una reinterpretación radical que desmantelaba y reconstruía la historia de la salvación. Estaba reinterpretando el Éxodo entero, no como una historia lejana, sino en función de sí mismo, como su propio cuerpo, su propia sangre. Estaba diciendo que él, el Hijo de Dios encarnado, era el Cordero al que todos los corderos anteriores habían señalado, la realidad detrás de cada sombra. Estaba diciendo que su cuerpo era el pan verdadero, el maná definitivo, el sustento celestial. Estaba diciendo que su sangre inauguraría el nuevo pacto que Jeremías había profetizado en el capítulo 31, un pacto escrito no en tablas de piedra que podían romperse, sino en el corazón humano, indeleblemente. Y estaba instituyendo un rito, un memorial vivo, que sus seguidores repetirían hasta su regreso, una forma de proclamar su muerte y anunciar su venida cada vez que partieran el pan y bebieran la copa, un puente entre el tiempo y la eternidad. Pablo, con la autoridad del testigo directo de la revelación, recoge esta tradición en 1 Corintios con una fórmula que los estudiosos del Nuevo Testamento reconocen como uno de los textos más antiguos del canon cristiano, transmitido como tradición litúrgica antes incluso de que los evangelios fueran escritos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 23-26. Cada vez que la Iglesia, en cualquier rincón del mundo, en cualquier época, se reúne alrededor de la mesa del Señor, está regresando, en espíritu y verdad, a ese cenáculo. Cada fracción del pan es un eco audible, un murmullo de esas manos divinas que tomaron el matzá y lo partieron con una gravedad que los discípulos, en su perplejidad, todavía no podían comprender del todo. Cada copa es un reflejo de esa copa que Jesús tomó, y sobre la cual pronunció palabras que, como piedras arrojadas a un lago, cambiaron las ondas de la historia del mundo. Fue también en el transcurso de esa misma cena, en medio de la intimidad de esas horas finales, donde Jesús pronunció la revelación más perturbadora, la que heló el ambiente en el cenáculo con una crudeza que ninguno de los presentes olvidaría jamás, una verdad que perforó el velo de la camaradería. Juan 13:21 lo registra con una frase breve, pero devastadora en su implicación. Jesús se turbó en espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La consternación fue inmediata, una ola de pánico sordo que recorrió la mesa. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros con una mezcla de sospecha y horror, sin saber de quién hablaba, cada uno revisando la quietud de su propio corazón. Pedro, siempre impulsivo, siempre queriendo ir al fondo de las cosas, hizo señas a Juan, el discípulo amado, que estaba recostado junto a Jesús en el lugar de honor, en esa intimidad que sólo la disposición triclínica hacía posible, para que le preguntara de quién se trataba. Juan, apoyándose sobre el pecho de Jesús con una familiaridad tierna, preguntó en voz baja, casi un susurro al corazón del Maestro, Señor, ¿quién es? Juan 13:25. La respuesta de Jesús, una vez más, fue dada en código, un gesto de la cultura del banquete que, para el ojo observador, tenía un significado preciso y terrible, a quien yo diere el pan mojado. Juan 13:26. Y con una deliberación pausada, tomó un trozo de pan,
lo mojó en el plato, ese acto de honor y afecto que el anfitrión ofrecía a un invitado especial, y se lo dio a Judas Iscariote. Hasta el último momento, en el umbral mismo de la traición, Jesús estaba ofreciendo a Judas no solo la traición desenmascarada, sino la posibilidad desgarradora del regreso, de la redención, un llamado final al arrepentimiento. Y Judas, con el peso del mundo sobre su alma, tomó el pan. Y salió. Y era de noche. Juan 13:30. Esa brevísima frase con que Juan cierra la salida de Judas es una de las más cargadas de significado teológico en todo el Nuevo Testamento. Era de noche. El evangelista no está simplemente ofreciendo un dato meteorológico, una descripción del tiempo. En la teología de Juan, la noche es el dominio de aquellos que eligen caminar lejos de la luz, el reino de la oscuridad espiritual, la morada del mal. Judas no salió simplemente a la oscuridad física. Salió al único tipo de noche que importa, una noche de elección definitiva. Salió de la presencia de la luz del mundo, de la gracia encarnada, hacia la oscuridad que él mismo había elegido, una oscuridad que se había gestado en su propio corazón. Y lo que resulta aún más perturbador, cuando se piensa en ello despacio, es la ceguera de los otros discípulos. No entendieron lo que había pasado. Pensaron que Jesús le había dicho que fuera a comprar algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Juan 13:29. La traición, el mal más profundo, ocurrió delante de sus ojos, en su misma mesa, y la malinterpretaron como un encargo doméstico, un asunto mundano. Así de cerca puede estar el mal de lo que amamos, así de ciegos podemos estar ante su presencia insidiosa, incluso cuando toma pan de la mano del Maestro. Fue después de la salida de Judas, después de que la sombra de la traición se hubo cernido y marchado, cuando Jesús pronunció el discurso más extenso y más íntimo que registra cualquiera de los evangelios. El discurso de despedida, que ocupa los capítulos 13 al 17 de Juan, y que culmina con la oración sacerdotal del capítulo 17, un texto reconocido desde la antigüedad como la oración más profunda, más intercesora, más reveladora de todo el Nuevo Testamento. Es en ese discurso, con la urgencia del tiempo que se agotaba, donde Jesús les habló de los aposentos que iba a prepararles en la casa de su Padre, donde afirmó ser el camino, la verdad y la vida, la única ruta hacia el Padre. Donde prometió el Espíritu Santo como Consolador, como Paráclito, el que estaría con ellos y en ellos. Donde les mandó amarse los unos a los otros como Él los había amado, una nueva ley, un nuevo estándar de relación. Donde les advirtió, con una honestidad desarmante, que el mundo los odiaría, porque los había odiado a él primero. Y donde les aseguró, con una autoridad que trascendía toda aflicción, que aunque en el mundo tendrían tribulación, él había vencido al mundo. Todo esto lo dijo esa noche, en ese cenáculo, mientras el tiempo que le quedaba en libertad se acortaba implacablemente. Habló con la urgencia de alguien que sabe que cada palabra podría ser la última que escucharan de sus labios en circunstancias de paz, una efusión final de su corazón. La oración del capítulo 17 merece una pausa especial, un momento de profunda reverencia, porque es uno de los textos más asombrosos, más íntimos, de toda la Escritura Sagrada. Jesús levantó los ojos al cielo, con una conexión ininterrumpida con el Padre, y comenzó a orar. Y lo que salió de sus labios no fue una petición cualquiera, sino una conversación entre el Hijo y el Padre, un diálogo trinitario que los discípulos escucharon como testigos de algo que ocurría entre dos personas de la Deidad. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Y más adelante, en el versículo que ha sido llamado el corazón del capítulo, la esencia de la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Y en lo que es quizás el momento más íntimo y, al mismo tiempo, más universal, más abarcador de toda la oración, Jesús dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. En ese momento, en ese cenáculo, en ese jueves santo de hace 20 siglos, Jesús estaba orando por ti. Sí, por ti, personalmente. No como una abstracción teológica, no como una categoría genérica, sino como la persona específica que eres, en el tiempo específico en que vives,
con la fe específica que has depositado en él a través de la cadena ininterrumpida de testigos que comenzó esa noche, en ese cenáculo, en esa oración. Quiero que te detengas aquí un momento, que pauses el aliento, y lo sientas de verdad, en lo más profundo de tu ser. Jesús, en su última noche de libertad, en las horas que precedían al sufrimiento más profundo que un ser humano puede imaginar, un sufrimiento que se extendería al plano divino, eligió invertir sus últimas energías, sus últimas palabras, en orar por los que todavía no habían nacido, por los que creerían siglos después, por los que leerían sobre él en lenguas que aún no existían, en continentes que aún no habían sido descubiertos. Tú estabas en esa oración. Esa es la extensión incomprensible, el alcance infinito del amor que se sentó a la mesa en el cenáculo esa noche, un amor que trasciende el tiempo y el espacio para abrazarte. Mientras el Señor oraba y enseñaba, mientras el destino del universo se tejía en ese aposento alto, la ciudad de Jerusalén continuaba su vida pascual a su alrededor, ignorante de la magnitud del drama. En el patio exterior del templo, las antorchas danzaban en la oscuridad, alumbrando los últimos sacrificios del día, el olor a carne quemada mezclado con el incienso. En las calles empedradas de la ciudad alta, los peregrinos cantaban fragmentos del Ayel, melodías de alabanza y liberación, mientras regresaban a sus alojamientos después de sus propias cenas pascuales, sus voces flotando en la noche como un eco de esperanza. Los guardias del templo hacían sus rondas habituales, sus armaduras brillando bajo la luz de la luna, ajenos a la traición que se cocinaba. Los soldados romanos de la guarnición del pretorio observaban la ciudad desde las murallas con la atención tensa de quienes saben que las multitudes religiosas son impredecibles, una olla a presión lista para estallar. Y en un rincón de la ciudad, en algún lugar que los evangelios no nombran, pero que debía estar lo suficientemente cerca del templo para que las transacciones pudieran hacerse con rapidez, con la prisa de la conspiración, Judas Iscariote estaba hablando con los emisarios de los principales sacerdotes, coordinando los últimos detalles de lo que ocurriría esa misma noche, sellando su destino con el chasquido de 30 monedas de plata. La cena, ese banquete que se transformó en liturgia y profecía, concluyó con el Ayel, tal como prescribía la liturgia pascual, el cántico de liberación que ahora adquiría un nuevo y desgarrador significado. Mateo y Marcos lo mencionan con una brevedad que apenas esconde la magnitud de lo que estaban describiendo, la solemnidad del momento, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26 horas y 30 minutos. El himno, casi con certeza, era la segunda parte del Ayel, los Salmos 115 al 118, cánticos de alabanza a Dios por su liberación. Imagina por un momento el sonido de ese canto en el cenáculo, 13 voces, algunas ya quebradas por la emoción, otras por la confusión, elevando en arameo las palabras del Salmo 118, incluyendo este versículo que debió haber resonado de manera especial, con una ironía amarga y profética en ese momento, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Y luego este otro, con una audacia que desafía la oscuridad inminente, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. Jesús cantó ese salmo, sabía que al día siguiente sería esa piedra rechazada, el fundamento desechado por los arquitectos humanos. Cantó ese salmo sabiendo que al día siguiente sería el día que el Señor había hecho, el día que cambiaría el calendario de la eternidad, el día de la redención final. Y cantó, porque la obediencia perfecta incluía alabar al Padre, incluso en la víspera del altar, incluso cuando el peso del mundo ya comenzaba a aplastarlo. Cuando salieron del cenáculo, la noche de Jerusalén los envolvió, no una oscuridad cualquiera, sino una noche cargada de presagio. Descendieron por las calles de la ciudad alta, sus pasos resonando en el silencio, atravesaron el valle del Cedrón por el puente o por el paso de piedra que existía en ese sector, cruzando el umbral entre la ciudad sagrada y el lugar del sufrimiento. Y comenzaron a subir la ladera occidental del Monte de los Olivos hacia un lugar que Lucas llama simplemente el Monte de los Olivos y que Mateo y Marcos identifican más específicamente con el nombre de Getsemaní, una palabra aramea que significa prensa de aceite. En la ladera del Monte de los Olivos abundaban los olivares, y era perfectamente común que hubiera instalaciones para la producción de aceite en esa zona.
Este no era un lugar que Jesús visitaba por primera vez, el Evangelio de Juan especifica que Jesús había ido muchas veces allí con sus discípulos. Juan 18:2. Era un lugar que él conocía, un santuario personal, un refugio para la oración, un lugar con cierta intimidad topográfica para aquel grupo. Y por eso mismo, con la lógica implacable de la traición, era también un lugar que Judas conocía, y donde sabía que los encontraría. Lo que ocurrió en Getsemaní es uno de los episodios más desconcertantes, más humanos, y más profundos de los Evangelios, un pozo de misterio que la Iglesia ha meditado durante 2000 años sin agotar su profundidad. Jesús separó a Pedro, a Santiago y a Juan del resto del grupo, los llevó más adentro del huerto, más cerca del corazón de su agonía, y les pidió que se quedaran despiertos, que velaran, mientras él iba a orar. Luego, según Mateo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, un dolor que iba más allá de lo físico, que alcanzaba las profundidades de su alma. Mateo 26:37. Y dijo a los 3 discípulos, con una vulnerabilidad que desgarra, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. Mateo 26:38. Lucas, el médico, añade un detalle que la medicina ha estudiado y discutido durante siglos, un fenómeno que desafía la comprensión ordinaria, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. El fenómeno que Lucas describe, conocido en la literatura médica como hematidrosis, es clínicamente reconocido como posible en situaciones de estrés fisiológico extremo, cuando los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen bajo la presión intensa y mezclan sangre con el sudor. Lucas, que los estudiosos del Nuevo Testamento reconocen como un médico con formación, estaba describiendo lo que vio o lo que le fue transmitido con los ojos de alguien entrenado en la observación clínica, con una precisión que subraya la intensidad del sufrimiento. Lo que causaba esa angustia, esa hemorragia interna, no era simplemente el miedo a la muerte física. Los mártires de Israel, los incontables testigos de la fe, habían muerto con serena determinación, y Jesús lo sabía. Lo que pesaba sobre él en Getsemaní era algo infinitamente más vasto, más oscuro, más abrumador, la anticipación de cargar con la totalidad del pecado humano, de ser hecho maldición por nosotros, de experimentar la separación del Padre que el pecado produce, de beber la copa de la ira santa de Dios contra todo lo que destruye la creación y la humanidad que él amaba. Y en ese peso insondable, desde el suelo del huerto, con la tierra húmeda de la noche de primavera bajo sus rodillas, Jesús oró, una oración que es el ancla de nuestra salvación: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En esa oración, en ese clamor desde la profundidad de su humanidad y divinidad, está contenida toda la teología de la salvación. Es la oración del Hijo perfecto que en su humanidad tiembla ante lo que viene, ante el abismo de la separación, pero que en su obediencia perfecta se entrega sin reserva a la voluntad del Padre. Es el anti-Edén, donde Adán dijo no a Dios para seguir su propia voluntad, buscando su propia gloria. El segundo Adán dijo sí a Dios, aun cuando su humanidad temblaba ante el precio incalculable. 3 veces fue a orar Jesús, 3 veces regresó a buscar consuelo en sus amigos, y 3 veces los encontró dormidos, sus cuerpos abrumados por el cansancio y la tristeza, incapaces de velar ni una hora. No los reprendió con severidad, no hubo ira en su voz, sino una mezcla de comprensión profunda y de melancolía que traspasa el tiempo. Con una ternura que desarma, dijo a Pedro, el mismo que había prometido morir con él antes que negarle: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Hay una ternura en esa frase que resulta conmovedora, una sabiduría que reconoce la fragilidad humana sin condenarla. Jesús no idealizaba a sus discípulos, los conocía en su debilidad, sabía de qué estaban hechos y los amaba de todas formas, con un amor que no dependía de su fuerza. Entre esa primera oración y la llegada inminente de Judas con los guardias del templo, Lucas, una vez más, especifica que un ángel vino a Jesús y lo fortaleció. Lucas 22:43. El cielo no estaba ausente de Getsemaní, no estaba en silencio total. El cielo estaba mirando, participando a su manera, sosteniendo al que sostenía el mundo, al que se vaciaba por amor,
mientras el mundo dormía. La llegada de Judas al huerto, con su paso sombrío y su séquito armado, puso fin a la noche de oración, al momento de la comunión solitaria. Llegó con una multitud armada, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos, portando antorchas y armas, dispuesta a efectuar un arresto que sus organizadores querían hacer con la mayor discreción posible, lejos de la vista de las multitudes que podrían reaccionar de manera impredecible, alterando el delicado equilibrio de poder. Judas les había dado una señal convenida, un acto de traición envuelto en un gesto de amor, sería el que se acercara a Jesús y lo saludara con un beso, el saludo habitual de respeto entre discípulos y maestros en el mundo judío del primer siglo, transformado ahora en el sello de la perfidia. Y así lo hizo. Se acercó a Jesús y dijo, con una voz que debió sonar hueca, «Salve, maestro». Y lo besó. Mateo 26:49. La respuesta de Jesús fue una vez más desconcertante en su gentileza, una palabra que perfora el corazón del traidor, «Amigo, ¿a qué has venido?». Mateo 26:50. Amigo. En el momento de la traición máxima, en el abismo de la perfidia, Jesús llamó amigo al traidor, un último eco de amor que se ofrecía a la oscuridad. Fue en ese momento, en el estallido de la violencia, cuando ocurrió un episodio breve pero enormemente significativo para entender lo que Jesús estaba eligiendo en Getsemaní, la magnitud de su renuncia al poder. Pedro, impulsivo como siempre, con la espada del celo en su mano, sacó una espada y cortó la oreja derecha de uno de los siervos del sumo sacerdote, cuyo nombre Juan preserva para la historia, Malco, un detalle que humaniza el drama. La respuesta de Jesús fue inmediata, una reprimenda que reorienta la misión, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:52-53. Una legión romana contaba con aproximadamente 6.000 soldados. 12 legiones, un número simbólico de perfección divina, serían 72.000 seres de naturaleza completamente distinta a cualquier fuerza humana, un ejército celestial capaz de arrasar la tierra. Y el Señor no las llamó. Eligió no llamarlas. Eligió el camino del sufrimiento, el camino del Cordero llevado al matadero. Y luego, en un gesto de misericordia asombrosa, un milagro final antes de la cruz, que Lucas es el único en registrar, tocó la oreja de Malco y lo sanó. Juan 18:10, Lucas 22:51. El último milagro de sanidad que Jesús realizó antes de su crucifixión fue reparar el daño causado por uno de sus propios discípulos sobre un hombre que venía a arrestarlo. El Evangelio, en su coherencia divina, a veces es tan extraordinariamente hermoso que resulta deslumbrante, un testimonio del amor que no conoce límites. Los discípulos, aterrados, huyeron, dispersándose en la oscuridad, dejando al Maestro solo. Marcos preserva un detalle críptico, pero conmovedor, que muchos intérpretes han tomado como la marca autobiográfica del propio Marcos en el texto, la mención de un joven que le seguía cubierto el cuerpo con una sábana de lino. Y le prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Marcos 14:51-52. Quienquiera que fuera ese joven, lo que importa es lo que representa, el abandono final, la soledad absoluta del Mesías. Hasta el último seguidor huyó en la oscuridad, y Jesús quedó solo con sus captores, que lo llevaron primero ante Anás, el suegro del sumo sacerdote, y luego ante Caifás y el Sanedrín, para el interrogatorio nocturno, el simulacro de justicia, que abriría el proceso que culminaría al día siguiente. Pero eso ya pertenece al viernes. El jueves ha terminado, ha concluido su dramática jornada, y ha terminado con Jesús en manos de sus enemigos. Los discípulos dispersados, Judas desaparecido en la noche de su propia elección, Pedro siguiendo de lejos, su corazón roto, y el cielo en aparente silencio, conteniendo su aliento. Y sin embargo, el cielo no estaba en silencio. Cada detalle de lo que había ocurrido en ese jueves, cada gesto, cada palabra, cada traición, cada lágrima, se cumplía con una precisión que no puede ser accidental, sino una orquestación divina. Las palabras de los profetas, pronunciadas siglos antes, resonaban en cada evento. El Salmo 41:9, escrito más de 1000 años antes, decía,
Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Una descripción vívida del beso de Judas. El profeta Zacarías había dicho en el capítulo 11 de su libro que el buen pastor sería valorado en 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, el mismo precio pagado por la traición. Jeremías había anunciado en el capítulo 31 que vendría el día de un nuevo pacto, diferente al que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto, un pacto inscrito no en piedra, sino en el corazón humano. E Isaías, en el capítulo 53, había descrito con siglos de anticipación a un siervo que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. El Jueves Santo no fue una noche en que las cosas se salieron de control, un caos de eventos. Fue una noche en que las cosas llegaron por fin a su destino, al cumplimiento ineludible de la profecía, a la culminación del plan divino. Fue el principio del fin y el fin del principio. Quiero preguntarte algo de corazón, algo que te lleve al lugar más honesto de tu interior antes de responder, un lugar donde la vulnerabilidad se encuentra con la fe. ¿Has tenido alguna vez un momento en que sentiste, con una certeza inquebrantable, que Dios estaba orando por ti, que tu nombre, tu vida, tus batallas, estaban en el corazón de su intercesión? ¿Que el cielo te estaba sosteniendo en medio de algo que sentías demasiado grande para tu propia fuerza, un Getsemaní personal donde la angustia amenazaba con aplastarte, pero una fuerza invisible te sostenía? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerlo. Quiero que esta comunidad escuche cómo el Dios del Jueves Santo, el Dios que ora por los que aún no han nacido, sigue actuando en la vida real de personas reales, en el siglo XXI, con la misma pasión, la misma ternura, la misma fuerza. Porque eso es exactamente lo que el Jueves Santo te dice a ti, hoy, ahora mismo. No te lo dice como historia muerta, como documento arqueológico de un pasado lejano, como una curiosidad litúrgica que se conmemora una vez al año. Te lo dice como realidad viva, presente, activa, un eco resonante en tu propia alma. Cuando el pan se parte en tu iglesia, cuando la copa se eleva en tu comunidad, estás en el cenáculo, no como espectador, sino como participante de un pacto eterno. Cuando tu comunidad canta el himno después de la comunión, estás cantando el ayel con los discípulos, con las voces de quienes comprendieron, o estaban a punto de comprender, el significado de la liberación. Cuando oras en los momentos más oscuros de tu vida, cuando la angustia te ahoga y el sudor frío te recorre, estás en Getsemaní con aquel que también oró en la oscuridad, que también tembló, y fue escuchado, y fue fortalecido. Cuando sientes que has sido traicionado por alguien en quien confiabas, cuando el dolor de la perfidia te atraviesa, estás junto al que llamó amigo al traidor, al que curó la herida del que venía a arrestarlo antes de ser arrestado él mismo, al que eligió el amor por encima de la venganza. El Jueves Santo no es un evento que se conmemora una vez al año en Semana Santa y luego se olvida. No. Es el fundamento sobre el cual cada día de tu vida cristiana está construido, cada elección, cada batalla, cada acto de amor y servicio. La teología cristiana ha reflexionado durante 2 milenios sobre el significado de la institución de la Cena del Señor en ese cenáculo, y su profundidad no se agota. Lo que Jesús hizo esa noche, al tomar el pan y la copa, fue mucho más que crear un ritual. Fue revelar el corazón de Dios hacia la humanidad, un corazón que se entrega, que se vacía, que se derrama, de una manera que ningún sacrificio anterior había podido hacer con tanta claridad, con tanta intimidad. Los corderos del templo, en su ciclo interminable, cubrían el pecado de Israel año tras año, en un ciclo que nunca terminaba, porque ningún cordero podía quitar definitivamente lo que el pecado había introducido en la creación, en el alma humana. Pero en ese cenáculo, Jesús anunció el fin de los ciclos, la interrupción del rito imperfecto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No era un pacto añadido al anterior. Era el cumplimiento de todo lo que el anterior había prometido, la realización de todas las expectativas. Era la sombra cediendo su lugar a la realidad, el tipo cediendo su lugar al arquetipo, la figura cediendo su lugar a la persona a la que siempre había señalado.
El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto aproximadamente 20 años después de ese jueves, con la perspectiva del tiempo y la revelación, les recordaba que cada vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:26. Esa pequeña frase, hasta que Él venga, es de una densidad escatológica extraordinaria. La cena del Señor no es solo memoria del pasado, no es solo un recuerdo nostálgico. Es anticipación del futuro. Es el punto en el que el pasado de la redención y el futuro del reino se encuentran en el presente de la fe. Cada vez que la comunidad cristiana parte el pan y bebe la copa, está parada en ese cruce de tiempos, mirando hacia atrás al cenáculo, a la cruz, a la resurrección, y mirando hacia adelante al banquete del Cordero que el Apocalipsis anuncia en su capítulo 19, el banquete que no tendrá fin. Y en ese cruce de tiempos, Jesús está presente, no como recuerdo etéreo, sino como realidad viva, activa, salvadora. El lavamiento de los pies, la institución de la Eucaristía, el discurso de despedida, la oración sacerdotal, la agonía de Getsemaní. Cada uno de estos elementos del Jueves Santo revela una dimensión diferente del mismo amor infinito, un amor que se desborda y nos alcanza. El lavamiento de los pies revela la humildad de ese amor, su disposición radical a descender hasta el punto más bajo del servicio, a invertir todas las expectativas de poder. La institución de la cena revela la entrega de ese amor, su disposición a darse a sí mismo como sustento vital, como pan de vida y sangre de pacto. El discurso de despedida revela la ternura de ese amor, su disposición a consolar y a preparar el corazón antes de que venga el dolor, antes de que llegue la tormenta. La oración sacerdotal revela la intercesión de ese amor, su disposición a presentar ante el Padre a todos los que creerían, con un ruego que atraviesa los siglos. Y la agonía de Getsemaní revela la profundidad incomprensible de ese amor, su disposición a beber la copa más amarga que pueda existir, la copa de la ira divina contra el pecado, para que nosotros, en nuestra fragilidad, nunca tuviéramos que beberla. A lo largo de los siglos, millones de creyentes han celebrado el Jueves Santo con ayuno, con vigilia, con la solemnidad de la Eucaristía, con el lavamiento de los pies en las comunidades que practican ese rito de humildad. En cada generación, la Iglesia ha vuelto a este día, a estas horas sagradas, con la convicción inquebrantable de que algo ocurrió en ese cenáculo y en ese huerto que trasciende el tiempo y sigue siendo el centro inamovible de la fe cristiana. Las catedrales góticas, con sus arcos que apuntan al cielo, se construyeron como templos para la memoria de ese jueves. Los grandes maestros de la pintura intentaron capturar en lienzo, con colores y sombras, lo que ocurrió en ese aposento alto. Los más profundos teólogos de cada siglo han dedicado sus mejores energías intelectuales a comprender las implicaciones de lo que Jesús hizo cuando tomó el pan y la copa, cuando pronunció esas palabras que reescribieron la historia. Y sin embargo, ninguna catedral, ningún lienzo, ningún tratado teológico, por profundo que sea, agota el misterio, porque el misterio no es una proposición intelectual, no es un concepto abstracto. El misterio es una persona. Es Jesús mismo que esa noche se inclinó, lavó, partió, derramó, oró y sufrió por un amor insondable que te abraza. Hoy, mientras lees o escuchas estas palabras, el Jueves Santo te invita a algo específico, algo personal, algo transformador. No te invita simplemente a admirar lo que ocurrió hace 2000 años con la distancia segura del espectador histórico, el voyeur de un drama ajeno. Te invita a sentarte a esa mesa, a ser parte de ese círculo íntimo. Te invita a dejar que ese Señor que se inclinó ante Pedro, el pescador impulsivo, se incline también ante ti, en la humildad de su gracia. Y que la resistencia que Pedro sintió, esa exclamación, Señor, tú me lavas los pies a mí, sea superada en ti por la misma comprensión que Pedro alcanzó después, la verdad liberadora de que sin ese lavamiento, sin esa gracia que se humilla para alcanzarte en tu suciedad y tu debilidad, no hay parte con Él, no hay comunión. Te invita a recibir el pan y la copa, no como ritual vacío, no como mero símbolo, sino como encuentro real con el cuerpo y la sangre del que te amó hasta el extremo, hasta el último aliento. Te invita a orar como Jesús oró en Getsemaní, con honestidad brutal sobre el peso que llevas, con confianza inquebrantable en el Padre que escucha, que sostiene, y con la disposición valiente de decir, aunque cueste, aunque cada fibra de tu ser tiemble, no mi voluntad, sino la tuya.
El Jueves Santo no termina con el arresto en el huerto, con la oscuridad de la traición y el abandono. El Jueves Santo termina con una promesa que Jesús hizo en el cenáculo, una promesa que todavía está en pie, vibrante, viva, eterna, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. El arresto, el proceso injusto, el madero de la cruz, el sepulcro sellado, todo eso vendrá. Pero al final de ese camino, al final de la noche que el Jueves Santo santifica, está la resurrección gloriosa, está la ascensión triunfante, y está la promesa ineludible de un regreso. El que se inclinó a lavar los pies, volverá en gloria. El que partió el pan, volverá para el banquete eterno. El que oró por ti en el capítulo 17 de Juan, volverá para llevarte a casa. Y cuando vuelva, el jueves que comenzó esa noche en el cenáculo, entre la oscuridad y la luz, entre la traición y el amor, encontrará su consumación definitiva en el banquete que no tendrá fin, en la presencia eterna del Señor. Llevas ahora en el corazón el jueves más sagrado de la historia, el día que contiene tu salvación. No lo guardes solo para ti. Hay alguien en tu vida, un amigo que se alejó de la fe, un familiar que nunca ha escuchado esto con esta profundidad, con esta intimidad, alguien que está atravesando su propio Getsemaní sin saber que no está solo, que necesita escuchar que esa noche Jesús también oró por él, también partió el pan por ella, también eligió la copa por amor a esa vida específica. Comparte este mensaje con esa persona. Sé el mensajero que el cenáculo necesita en el siglo XXI, el eco de esa voz que sigue llamando a la esperanza y al amor. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete hoy, porque cada semana seguimos recorriendo juntos las verdades que sostienen la fe con la misma profundidad, con la misma pasión, con el mismo pan partido y la misma copa derramada como centro de todo. Total de caracteres estimados, 67.341.